que el paciente no coinciden los síntomas y los signos de la enfermedad. Y nos preguntamos, pues, ¿por qué pasa esto? Si la enfermedad debería tener síntomas y signos concordantes. Y creo que hay muchas explicaciones o posibles explicaciones, pero me parece que probablemente una de ellas pueda ser la variabilidad intra e interobservador de los métodos diagnósticos que actualmente utilizamos. Por esa razón, desde hace un poco más de 5 años, hemos trabajado en el grupo de superficie ocular, un grupo de ingenieros biomédicos, alumnos de ingeniería biomédicas, oftalmólogos, alumnos de medicina, en el desarrollo de algoritmos computacionales con el objetivo para objetivar el diagnóstico del ojo seco. Y pues les voy a compartir algunas de las cosas con las que hemos trabajado en estos 5 años. En primer lugar, bueno, esta es mi declaración de intereses, que pues no tiene relación en ningún sentido con lo que vamos a mencionar. Y me gustaría, entiendo que en la audiencia hay personas que tienen diversas formaciones, y quisiera entonces tener algunos conceptos básicos claros entre todos, homogéneos, para poder entender esta enfermedad del ojo seco. Entonces vamos a hablar un poco de la definición y sobre los métodos diagnósticos más utilizados, para posteriormente entonces sí abordar los algoritmos que nosotros hemos estado trabajando. Por ejemplo, reconocer métodos más reproducibles para la medición de la producción de la película lagrimal. Discutiremos también cómo realizar una medición más objetiva del grosor de la capa lipídica de la película lagrimal, y repasaremos cómo podemos mejorar la medición de la pérdida de las glándulas de Meibomian. Vamos a empezar con la primera, y bueno, pues esta es la definición descrita por la Sociedad de la Película Lagrimal en el 2017, y es interesante ver que introducen un nuevo término, que es el de homeostasis. Todos en el organismo estamos en una homeostasis, y cuando se pierde esa homeostasis, pues es cuando se presentan las enfermedades. Entonces, hay mecanismos que nos ayudan a mantener esa homeostasis en etapas preclínicas, digamos, que también deberíamos de considerar, por ejemplo, cuando evaluamos un paciente. También me gusta mucho el enfoque que tienen la sociedad asiática sobre esta definición, porque nos habla de una película lagrimal inestable. Entonces, no necesariamente no hay película lagrimal, pero esta película lagrimal no está funcionando adecuadamente. Y muy interesante me parece también que describen que potencialmente puede estar acompañada de daños en la superficie ocular. O sea que no en todos los casos es indispensable que haya este daño en la superficie ocular para que el paciente se le pueda diagnosticar con ojo seco, lo cual creo que es muy adecuado. Ahora, ¿cómo hacemos los diagnósticos? Bueno, pues los diagnósticos, les traigo aquí este esquema también del tifos, que ejemplifica de forma muy sencilla cómo se aborda un paciente para diagnosticar el ojo seco. Lo primero que debemos de reconocer es que el ojo seco es una enfermedad sintomática. Aunque en este nuevo reporte del tifos introducen un término que hay una predisposición a tener ojo seco cuando el paciente tiene signos pero no síntomas, pues este término todavía no está bien validado, y habrá que estudiarlo más adelante para ver si realmente puede haber esta predisposición al tener signos y no síntomas, o estamos hablando de alguna otra situación clínica que debamos de reconocer. Y bueno, estos cuestionarios deben de estar ya validados al idioma que utilizamos, y deben de ser cuestionarios que ya han sido evaluados. Por lo cual, este reporte sugiere que usemos el DQ5 y el OSDI como los principales, ya que han sido ampliamente estudiados, validados en diferentes idiomas. Y después de eso hay que buscar algún marcador en donde podamos identificar que hay una pérdida de la homeostasis. Y el primer marcador que nos ponen es el tiempo de ruptura lagrimal.
En este sentido, es interesante ver cómo introducen esta nueva forma de medición no invasiva, que es la que sugieren, porque esto nos permite, en primer lugar, tener evaluar de una forma más objetiva cómo está el tiempo de ruptura lagrimal sin meter una variable extra como sería la aplicación de fluoresceína y el volumen de líquido que conlleva esa fluoresceína, por lo que lo hace más cercano a la realidad. Pero también es interesante, y nosotros hemos empezado a explorar un poco, que el tiempo de ruptura, los métodos de tiempo de ruptura lagrimal no invasivo no solo nos dan el tiempo inicial de la ruptura lagrimal, sino que también nos dan otros valores que pueden ser muy interesantes y que hasta el momento me parece que no han sido lo suficientemente estudiados y validados para saber cuál va a ser su valor clínico, como sería el patrón en el que la lágrima se rompe, como sería también el tiempo de ruptura promedio y también la cantidad de lugares en donde se rompe la película lagrimal, cosas que seguramente en los siguientes meses o años estaremos escuchando más sobre su valor clínico y si es que tienen una importancia. Finalmente, en segundo lugar, perdón, la osmolaridad. Y finalmente la medición del daño en la superficie ocular a través de las tinciones, ya sea con fluoresceína o con verde de lisamina, en donde nosotros también hemos trabajado para una automatización, pero espero poderles mostrar algunos resultados un poco más adelante en alguna otra ocasión cuando estén mucho más refinados. Pero sin duda esto también es importante, aunque como la definición de la Sociedad Asiática nos decía, pues no es indispensable que estén para poder diagnosticar el ojo seco. Y una vez que ya identificamos a un paciente con ojo seco, lo que sigue es que veamos qué tipo de ojo seco tiene, si es del tipo evaporativo o si es por una deficiencia acuosa. Y vamos a empezar entonces por ver cuáles son los estudios que me permiten subclasificar a este grupo a este subgrupo de pacientes de acuerdo al tipo de ojo seco, y empezaremos por el segundo, el de la deficiencia acuosa, y para eso creo que es importante reconocer cómo se mide la producción lagrimal, que principalmente está dada por el componente acuoso. ¿Y por qué es importante identificar el subtipo de ojo seco? Bueno, pues los asiáticos y en general todos coincidimos en que lo ideal sería hacer un tratamiento más personalizado, y uno de los factores que puede personalizar el tratamiento pues es la capa alterada o mayormente alterada del paciente que le va a producir la enfermedad. Por eso hay tratamientos orientados por el tipo de ojo seco. Es interesante ver aquí en la figura que les pongo a la izquierda que los asiáticos siguen sugiriendo como el método diagnóstico para identificar un paciente acuodeficiente el test de Schirmer. Y esto ya no sucede en el reporte del tifos. ¿Y por qué el tifos no sugiere usar el Schirmer y en su lugar usar el tamaño del menisco lagrimal? Bueno, porque en primer lugar el Schirmer pues es un proceso invasivo, y eso probablemente haga que su sensibilidad y su especificidad no sea tan buena. Por otro lado, la medición del tamaño del menisco lagrimal, aunque se puede hacer de forma invasiva, pues ya existen métodos no invasivos que nos van a permitir que el resultado refleje la condición real de nuestro paciente. Entre los métodos no invasivos descritos, pues hay equipos como el Keratograph o algunos otros equipos similares que generalmente a través de fotografías interferométricas puede identificarse el menisco lagrimal, como podemos ver en la imagen del lado derecho en la letra B, en donde además de forma manual puede uno con un caliper que tienen estos equipos pues delimitar la altura del menisco lagrimal, y el equipo
nos dará entonces el tamaño del menisco lagrimal, tomando como referencia pues el tamaño de la pupila, porque estos equipos también miden el tamaño de la pupila, y con esto poder calcular el tamaño del menisco lagrimal. O con fotografías específicas de interferometría, como vemos en la fotografía C. Hay también una técnica reflectiva, hay un par de artículos que describen la proyección de barras color blanco y negro con una distancia predeterminada bien conocida, y con la medición posterior a la reflexión de esas barras en la superficie ocular, en el menisco lagrimal, la medición de estas distancias que podrían, conociendo el método, la distancia entre la proyección y la córnea, calcularse el tamaño del menisco lagrimal. Y más recientemente, y es de lo que les hablaré yo, pues la tomografía de coherencia óptica, como podemos ver en la imagen E. Sin embargo, es importante reconocer que estas mediciones, aunque esta tabla, datos que les pongo a la derecha no son del mismo paciente, sino de pacientes sanos reportados con las diversas tecnologías, pues podemos ver que en pacientes sanos reportados con diversas tecnologías los valores pueden variar entre ellos. Vimos en la figura inicial que el tifo sugiere 200 micras como el punto de corte para una persona sana, arriba de 200 micras. Y aquí podemos ver que en términos generales, la tomografía de coherencia óptica es la que dio los valores más altos en personas sanas. Sin embargo, al no ser la misma persona la evaluada, pues no podemos asegurar que la medición sea diferente, pero bueno, es importante considerar, que probablemente a través de esta técnica, que a mí en lo personal me parece que es la más exacta, pues los valores tienden a ser más altos que con otras técnicas. ¿Y cómo se hace esta meniscometría o medición del tamaño del menisco lagrimal? Pues les pongo aquí un artículo en el que utilizan un equipo interferométrico. Al ratito hablaremos un poquito más de estos equipos. Y una vez proyectada esta luz, podemos ver el reflejo que el menisco lagrimal produce de esta luz, como podemos ver en la figura 2 del lado derecho, y a través de programas externos, en este caso, como sería el programa de ImageJ, que me imagino que ustedes conocen, desarrollado por el National Eye Institute, podemos medir el tamaño del menisco lagrimal. Es importante reconocer que a través de esta técnica lo que vamos a medir es la cantidad de píxeles, no el tamaño en milímetros o micras. Y debemos de conocer la conversión píxeles a milímetros para poder posteriormente entonces sí reportar el resultado en milímetros o en micras. También hay un equipo comercialmente disponible en algunos países, no sé si en España, aquí en México no, que es el equipo COWA DR1, que es un interferómetro que entre las mediciones que realiza, además del tiempo de ruptura lagrimal, el grosor de la película lagrimal, también mide el tamaño del menisco lagrimal. La forma en que lo hace no es muy clara, es un algoritmo desarrollado por ellos, y por lo tanto la información de cómo lo hace no es del todo clara, pero aquí vemos cómo son las imágenes para hacerlo. Ahora ya entrando en la medición con el OCT, que es la que nosotros utilizamos, pues bueno, a través de imágenes con OCT es posible medir la altura o el tamaño del menisco lagrimal, también la profundidad, y aunque en estos reportes hablan de volumen, me parece que el término más correcto sería el de área, ya que para medir volumen pues tendríamos que medir varios, entonces el área del menisco lagrimal. Y esta medición se puede hacer después de adquirir la imagen. Ahorita vamos a platicar cómo se adquieren las imágenes, pues ya sea con el caliper que tienen algunos equipos para la medición. Por ejemplo, en este par de artículos usan
el equipo del OptoView, el RTView 100, y ese equipo sí tiene la posibilidad de medir no solo la altura, sino también el área y la profundidad. Con el equipo, con el software que ya tiene integrado el equipo, o por ejemplo, como en este otro artículo, en el que con otro equipo, que es el Cirrus 5000, que también es posible medir la altura del menisco lagrimal. Ahorita les voy a enseñar cómo lo hacemos nosotros. Es posible medir la altura del menisco lagrimal con este equipo, con el caliper del equipo. Pues estos autores lo que hicieron fue llevar estas imágenes hacia el programa ImageJ, y a través del programa ImageJ delimitar de forma manual el menisco lagrimal para medir tanto su altura como su área, o en este caso, como midieron varios 5 cortes, sí pudieron medir el volumen. Ahora, todo esto pues es manual y requiere de un expertise, que no es un expertise que sea muy importante o muy difícil de desarrollar, pero pues idealmente deberíamos de tener métodos más automatizados. Y hasta el momento, por lo menos que yo haya encontrado, solo hay este algoritmo descrito en la literatura sobre una forma más automática para medir el menisco lagrimal. Este algoritmo se realizó con otro tipo de OCT, que es el Copernicus, de la casa Optol. Y bueno, en este estudio, es un estudio publicado en una revista de ingeniería, en donde lo que hacen es tomar 10 pacientes voluntarios sanos y les hacen las imágenes. Como pueden ver del lado derecho, pues las imágenes en algunos casos tienen algunas reflexiones especulares o algunas otras cosas que no permiten la medición adecuada del menisco lagrimal, como son todas las imágenes que están en la parte inferior de la figura 9, en donde le pusieron una X porque no fue posible medirla. Y bueno, estos autores lo que hacen es utilizar una máscara binaria para quitar el párpado y la córnea y dejar solo el área donde está el menisco lagrimal o el aire. Y a través de la identificación de la reflexión del menisco lagrimal superior, pueden delimitar los parámetros que fueron tanto altura como profundidad como área. Entonces, como no hay muchos algoritmos descritos en la literatura y no tenemos acceso a ellos, pues en el laboratorio decidimos diseñar y validar un algoritmo en estos momentos semiautomático que tenga una alta sensibilidad y que está basado en unas imágenes de contraste adaptativo y que son capaces de identificar y cuantificar la altura del menisco lagrimal. Esto obviamente utilizando imágenes de tomografía de coherencia óptica, utilizando técnicas de procesamiento digital de imágenes. Este estudio acaba de ser aceptado y publicado hace un poco menos de un mes en una de las revistas de ARVO, como pueden ver arriba, y donde lo pueden revisar. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, pues utilizamos un OCT Cirrus 5000. Este OCT Cirrus 5000 tiene una longitud de onda de 840 nanómetros y produce una imagen que siempre mide 9 milímetros. Y nosotros identificamos que esos 9 milímetros eran equivalentes a 1247 píxeles a lo largo y de alto 381 píxeles. Y eso nos permite al final dar un resultado que no está en píxeles, sino en milímetros o en este caso en micras. Este equipo, no todos los OCTs, aunque ya la mayoría de ellos sí lo tienen, pero requieren de un software especial y un lente especial para poder cambiar su enfoque del segmento posterior al segmento anterior. Entonces utiliza el lente que es de 60 dioptrías y nosotros utilizamos la técnica de la medición de una línea de alta definición. Tiene esta capacidad el equipo de medir una línea o medir un cuadrado,
para un área, y entonces utilizamos la medición de una línea, como podemos ver abajo en la fotografía de abajo a la izquierda. Utilizamos una técnica que ya está descrita por otros autores, Beaton y colaboradores, que consiste en poner la línea sobre donde se hará la medida en el meridiano de las 6 a nivel corneal y incluyendo la región palpebral, como pueden ver ustedes ahí, que involucren los 9 milímetros. En este caso, fue a los 271 grados, entonces pues prácticamente una línea al meridiano de las 6. Una vez que teníamos estas imágenes, las llevábamos a un procesamiento a través de un programa que se llama MATLAB, y este programa MATLAB había 2 etapas para su resultado final. En la primera teníamos que seleccionar la región de interés y posteriormente detectar y medir la altura del menisco lagrimal. Para la selección de la región de interés es en esta área donde todavía es necesaria la intervención del observador. ¿Y qué es lo que va a hacer el observador? Pues va a identificar el vértice del menisco lagrimal a través de una cruz, que en este caso es una cruz roja que podemos ver. Entonces, el observador coloca la cruz en el vértice del menisco y con esto el algoritmo hace un recorte del área a estudiar y se la muestra al observador. Y hay algunas características que debe tener este recorte o esta área de región de interés, que en el centro debe estar el menisco lagrimal, que debe de estar un poquito, debe de ocupar todo el menisco lagrimal, y si yo identifico eso, pues le digo que no necesito ajustar el menisco, y entonces ya pasamos a la siguiente parte, que sería esto. Entonces, una vez que ya yo decidí que el recorte que hace automáticamente el equipo es adecuado, pues entonces surgen una serie de pasos que yo no podría describir adecuadamente, son cosas que los ingenieros saben hacer, y creo que aquí en el auditorio quizá entre los asistentes de alguno de los ingenieros que desarrollaron el algoritmo, por lo que si ustedes tienen alguna pregunta al final, quizá alguno de ellos o ellas nos puedan responder. Pero bueno, al final ajusta la imagen, luego la expande para poder evidenciar de mejor manera el menisco lagrimal, y para pasar a la segunda parte, que es la detección y la medición de la altura. Entonces, esto lo hace a través de 8 pasos que empiezan con la binarización de la imagen, la remoción de objetos que interfieren con la medición, la identificación del área de mayor intensidad de los píxeles. Posteriormente delimita toda el área del menisco lagrimal, y hace algunos cambios, porque identificamos que en algunas ocasiones el reflejo que produce la córnea o el párpado hacían que la intensidad de ese reflejo era muy similar a la del menisco lagrimal, y entonces eso hacía que el algoritmo creyera que eso era parte del menisco lagrimal. Entonces se utilizan una serie de máscaras y de cambios algorítmicos para que al final quede solo identificado el menisco lagrimal, y hace esta medición. Les traigo aquí un video de cómo es esto. Si ustedes ven, bueno, este es el MATLAB, el programa de MATLAB, y ahora sí vamos a identificar cómo se hace. Vean, tenemos las imágenes cargadas, entonces el observador sugiere o agarra la imagen que quiere, y luego, como les mencionaba, tiene que poner una cruz en el vértice del menisco, y nos pone ahí cuáles son las características que debe tener el menisco para poder ser, el recorte para poder ser adecuado, y una vez hecho esto, nos delimita el menisco lagrimal y nos da un valor en micras, que en este caso fueron 274 micras del tamaño del menisco lagrimal. Bueno, ya que
vimos que esto se podía hacer, pues tendríamos que validar el algoritmo. ¿Y qué es lo que hicimos? Pues bueno, primero hicimos un estudio piloto porque no teníamos información previa para el cálculo del tamaño de la muestra. Entonces hicimos un estudio piloto de 15 pacientes y viendo los resultados, pues calculamos un tamaño de la muestra para poder que tuviera el poder suficiente del 95% y el nivel de significancia del 5% bilateral para detectar una media de 2.5 micras entre pares. Entonces, esta es la capacidad que tiene el algoritmo. Y esto se basaba en la desviación estándar de las diferencias de los 15 pacientes iniciales, que fue de 5 micras. Además, para ver si el equipo medía siempre de forma similar, evaluamos la repetibilidad y para eso tomamos 5 medidas, esto basados en un tamaño del cálculo de la muestra que reportan McAlinden y colaboradores, que nos dice que si queremos tener una confianza de estimación del 0.10, deben de ser 5 medidas y debemos de utilizar por lo menos 48 imágenes. Entonces nosotros utilizamos más. Y luego estos resultados los analizamos de forma estadística comparando lo que el observador experto, que era yo, del software, que hacía la delimitación manual, la medición manual con el caliper del equipo, contra el algoritmo, a través de la comparación de sus medias y los gráficos de Bland-Altman. Y la repetibilidad lo evaluamos analizando el coeficiente de correlación intraclase, la desviación estándar intrasujeto y el coeficiente de variación. En estas tablas podemos ver dos cosas. La primera es que no hay ninguna diferencia entre la medición del gold estándar, vamos a decir, que era la medición con el OCT, que es lo que generalmente se realiza, quienes lo hacen, versus cualquiera de los observadores. Entonces, miden de forma muy similar. Entonces, ese fue nuestro primer resultado. Y nuestro segundo resultado fue ver si la persona que maneja el algoritmo, como hay una parte que depende del observador, que es la delimitación del área de interés, pudiera tener algún efecto en el resultado. Y como podemos ver, pues tampoco tiene un efecto en el resultado. Entonces, es un algoritmo que puede ser, tiene una buena reproducibilidad interobservador, además de que es confiable. Y en estos gráficos de Bland-Altman, pues podemos ver que la media está muy cercana al cero. Entonces, pues los resultados son generalmente muy similares entre el software, el OCT, perdón, y el algoritmo. Y también podemos ver que aunque hay algunas variaciones en los resultados, estas variaciones no tienen una tendencia, entonces no tienen algún sesgo de medición en el que pudiéramos pensar que siempre mide menos el algoritmo o más el algoritmo, sino que estas se distribuyen de forma aleatoria cuando esto sucede. Ahora, al evaluar la reproducibilidad intraobservador, o sea, qué tanto si yo mido varias veces la misma imagen, esta van a variar porque el algoritmo tenga alguna situación que produce este resultado o mi forma de identificar el vértice no es el adecuado, pues podemos ver en la imagen de la derecha que los resultados fueron prácticamente los mismos, no hubo una diferencia estadísticamente significativa, y a la izquierda podemos ver que el coeficiente de correlación intraclase, que su valor máximo es de 1, estuvo muy, muy cercano a 1, entonces prácticamente fue casi perfecto. La desviación estándar intrasujeto pues fue de 9 micras en promedio y el coeficiente de variación fue menos del 3%. Entonces, de esto podemos concluir que el algoritmo presentado tiene un alto potencial para identificar y medir el tamaño del menisco lagrimal de una forma reproducible y repetible con una dependencia mínima del usuario. Obviamente, este resultado solo es válido para las imágenes que entrega el equipo Cirrus 5000, aunque actualmente estamos trabajando en validar este mismo algoritmo en otros equipos para ver si los resultados son los mismos. Entonces, el algoritmo propuesto, que se basa en técnicas adaptativas para mejorar el contraste en la región de interés de estas imágenes de OCT, se pudo realizar con éxito el procesamiento computacional y al final nos dio una herramienta que puede ser de ayuda clínica para el cálculo del tamaño del menisco lagrimal, que es un parámetro que nos podría ayudar para el diagnóstico de ojo seco. Ahora, viendo el ojo seco de tipo evaporativo, pues el ojo seco de tipo evaporativo lo identificamos ya sea a través de una alteración en la exploración del borde palpebral y de la secreción, como podemos ver en las imágenes del lado derecho,
o también a través de la interferometría. De hecho, estas dos variables son las que nos permiten diferenciar la severidad de la enfermedad de acuerdo al reporte del tifos, nuevamente, que la podemos definir en leve, moderada y severa de acuerdo a la secreción, expresibilidad, pero también a el patrón interferométrico que nos da la película lagrimal. ¿Y qué es el patrón interferométrico? Bueno, pues les pongo aquí del lado izquierdo equipos para hacer la interferometría. Yo utilizo el segundo, que es el Polaris de la compañía CSO, y del lado derecho ven el video de cómo se ve esta interferometría. La interferometría se da cuando una luz blanca incide de forma perpendicular sobre la córnea y entonces atraviesa la película lagrimal, y esto va a ocasionar que haya una reflexión de patrones de color interferenciales que van a depender del grosor de la película lagrimal, como podemos ver aquí en la imagen. Aquí les pongo unos ejemplos de la forma de clasificar estos patrones interferométricos, que pueden ser clasificados por color o pueden ser clasificados, que es como lo utiliza el tifos 2, de acuerdo al tipo, a la característica de este patrón. Y esto pueden ser de malla abierta, malla cerrada, onda, amorfa, franja de colores. Puede haber una franja de colores que ya sea patológica, les pongo en rojo cuando los datos son patológicos, en verde cuando son normales, o puede haber hasta globular cuando hay una hipersecreción de la película lagrimal, que también es patológica. Entonces, cuando hay una hiposecreción o una hipersecreción, pues eso es patológico. Entonces, lo normal es que el patrón sea amorfo o franja de colores, y del lado derecho les pongo algunas imágenes para ejemplificar estos patrones. Entonces, en este caso no les voy a presentar cómo hicimos el algoritmo, quiero presentarles nada más cuál es el resultado. Y en este video, utilizando también MATLAB, podemos ver cómo seleccionamos una imagen y le pedimos que analice el patrón interferométrico tanto en color como en textura. Decidimos dónde queremos que lo analice, porque como ustedes pueden ver, los patrones son diferentes en diferentes regiones de la córnea, y si le pico, por ejemplo, el de color, me va a dar los colores predominantes. Con los colores predominantes tenemos un cálculo descrito en la literatura de cuál es el grosor de la película lagrimal. Pero si también lo clasificamos de acuerdo a la textura, como vimos en la clasificación anterior, pues también nos da la oportunidad de decirnos qué tipo de textura tiene y si esto es sano o es patológico. Este fue parte de un estudio de estos autores, que, como les platicaré un poquito más adelante, se trata de sus proyectos de evaluación final. Finalmente, la otra parte que es importante para la capa lipídica, pues es la presencia de los lípidos, que estos lípidos están formados por las glándulas de meibomio. Entonces, aunque no es parte de los criterios o del abordaje clásico del ojo seco, pues es algo importante. Entonces, la evaluación de las glándulas de meibomio pues, se puede hacer a través de diferentes técnicas. A todo esto lo conocemos meibografía, cuando es una evaluación in vivo, y esta puede ser a través de técnicas infrarrojas, a través de microscopía confocal, y se ha descrito también a través de OCT. En nuestro caso, les decía que todavía no es parte del abordaje clásico de los pacientes con ojos secos. Sin embargo, diversos autores, y aquí les pongo el ejemplo de un grupo europeo de evaluación de la disfunción de las glándulas de meibomio, nos dicen que seguramente en los próximos meses o años veremos que estos métodos diagnósticos se van a posicionar como los nuevos estudios básicos para evaluar adecuadamente a nuestros pacientes para identificar la disfunción de glándulas de meibomio, que es la causa principal del ojo seco evaporativo. Perdón, les decía que nosotros utilizamos la técnica de luz infrarroja, que es la que más se utiliza, la que da resultados más estandarizados, y esta técnica no es nueva. Esta técnica fue descrita desde 1977 por Tapié,
Sin embargo, él cuando la describió, era una técnica en donde uno proyectaba una luz en el párpado y de forma visual identificaba si estaban o no las glándulas. Entonces no se utilizaba de forma rutinaria. Con el advenimiento de métodos de imágenes y métodos de diagnóstico, el uso de fuentes de luz infrarroja, etcétera, y cámaras infrarrojas, pues esto se ha popularizado más y entonces actualmente les digo la técnica que más se utiliza y utiliza una fuente de luz infrarroja, un filtro de transmisión infrarroja y una cámara infrarroja para darnos unos resultados. Aquí les pongo algunos de los equipos con los cuales actualmente contamos para hacer la meibografía, algunos equipos que están hechos específicamente para la evaluación del ojo seco, como son el equipo Antares de la compañía CSO, el Acridiac y el equipo Keratograph de la compañía Oculos, y podemos ver las imágenes que pueden variar un poco en los resultados, en la imagen que nos da, pero son más o menos parecidas. Y también ya algunas lámparas de hendidura tienen integrados estas características, estas fuentes y filtros infrarrojos para poder evaluar como parte de la evaluación en la lámpara de hendidura de nuestros pacientes las glándulas de meibomio, como podemos ver esta de MediWorks, Topcon y DEM100, que también pues dan resultados más o menos similares. Y una vez que evaluamos las glándulas, que identificamos las glándulas, pues lo que sigue es decir o cuantificar la pérdida de ellas. Y hay dos escalas más utilizadas, las que el Meiboscore, descrito por Arita y colaboradores, y en el caso de que yo utilizo el programa Phoenix, por el equipo que tengo, y los divide ya sea en tercios o en 4 pasos de acuerdo a la cantidad de pérdida de glándulas. Para el equipo Phoenix o para el software Phoenix, que viene con los equipos de la compañía CSO italiana, hasta la versión que yo tengo, la versión 2.3, esta era la forma de hacer la medición de la pérdida glandular. Tenemos ya la fotografía, esta es una fotografía con un equipo Antares, y entonces lo primero que tenemos que hacer es nosotros delinear a través de esta forma vectorial para identificar el área de interés. Una vez identificada el área de interés, nosotros de forma manual tenemos que delimitar el área donde vemos glándulas a través de, con el mouse y moviendo el mouse en toda el área donde tenemos glándulas, y finalmente el algoritmo pues delimita las áreas o identifica las áreas donde nosotros no delimitamos glándulas, y con el área de interés que nosotros delimitamos también pues nos dice qué tanta pérdida glandular hay. En este ejemplo es del 10.3%, por lo tanto no lo pone en verde. También en estudios de investigación se ha utilizado nuevamente el programa ImageJ, y lo que hacemos es, y nosotros tenemos un estudio al respecto, delimitar de forma manual el área de interés y posteriormente delimitar el área donde no observamos glándulas, a diferencia del otro que delimitamos las áreas donde observamos glándulas. Aquí es donde no observamos glándulas, y finalmente a través de una fórmula, estos son píxeles, pues nos puede dar el porcentaje de pérdida glandular. Entonces nosotros decidimos diseñar y validar un algoritmo semiautomático para la cuantificación de pérdida glandular con imágenes de meibografía infrarroja. Para eso utilizamos el equipo Cobra. El equipo Cobra es una cámara de fondo de ojo digital no midriática que tiene un sensor de alta resolución y que tiene además un diodo emisor de luz infrarroja, en este caso de 850 nanómetros, que es con lo que se hace la meibografía. Nuevamente hicimos el procesamiento igual a como lo describimos previamente, y les pongo aquí cómo se hace la selección de la región de interés. Este algoritmo también es semiautomático y depende de la selección del área de interés por el observador. Ahorita vamos a ver. Posterior a esto se desarrollan diversas máscaras binarias y de otro tipo para poder al final tener una imagen original en la que ya solo sea el área palpebral, como podemos ver en estas imágenes. Una vez
que tenemos el área de interés, pues a través de 6 pasos podemos, se pueden identificar las glándulas, y en este caso, como el algoritmo inicial de todos los equipos no consideraba el área entre las glándulas como área sin glándulas, sino que lo consideraba como un todo, nosotros hacíamos un llenado de esa área donde identificábamos las glándulas. Por lo tanto, en la imagen de la derecha ven toda esta área rosa. Y entonces aquí podemos ver algunos ejemplos del algoritmo más actual en donde sí identificamos el área de pérdida completa. Nuevamente hicimos la misma metodología. En este caso usamos 30 pacientes en el estudio piloto y encontramos que para detectar una diferencia del 4% entre pares necesitábamos 65 imágenes. Hicimos el mismo análisis estadístico y aquí nuevamente podemos ver los resultados. Y podemos ver nuevamente que tanto comparando el gol estándar, que sería la medición con el programa Phoenix por un evaluador experto que era yo, comparándolo con cualquiera de los observadores, no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Nuevamente, en los gráficos de Bland-Allman, el promedio está muy cercano al 0 y no hay una tendencia. Y en las diferentes mediciones vemos que también medimos 68 imágenes 5 veces. Podemos ver también que los resultados fueron muy similares y no hubo una diferencia estadísticamente significativa. El coeficiente de correlación intraclase fue un poco menor que lo que encontramos con meniscometría. Fue del 0.85, pero se le sigue considerando como bastante bueno. La desviación estándar intrasujeto fue del 3% y la desviación, el coeficiente de variación fue del 12%. Entonces, nos da buenos resultados, pero todavía no los resultados que nos gustaría. Entonces, estamos trabajando actualmente y les traigo el video de cómo se hace a través de una optimización del algoritmo y además identificando ahora sí el área interglandular de esta manera. Entonces, nuevamente es el MATLAB. En este caso es el MATLAB que se puede utilizar por internet, basado en la nube. Nuevamente escogemos la imagen y vean cómo nosotros tenemos que identificar el área de interés, aunque no de forma exacta, sino nada más el área importante. Vean cómo una vez que identificamos el área de interés, solo a través de los diversos mecanismos produce una, identifica el área de interés, y ahora vean cómo si identifica exclusivamente las glándulas y deja libres los espacios interglandulares, que todavía no sabemos si esos espacios interglandulares qué tanta importancia clínica tienen, y la mayor parte de los estudios que verán en la literatura están analizados con la técnica previa, o sea, rellenando todo el área de los espacios interglandulares porque se les considera que son normales, aunque ahora sabemos que hay algunas alteraciones morfológicas que hacen que estos espacios aumenten. Entonces, este algoritmo presentado no tuvo nuevamente una diferencia estadísticamente significativa entre la medición de los usuarios, al igual que entre la medición de los usuarios y el programa del software Phoenix, y creo que es una técnica que también pudiera ser de ayuda. Y con esta nueva actualización, porque los resultados que les presenté son del algoritmo previo, creo que los resultados van a ser mejores. Todo esto es un trabajo, les decía yo, de 5 años en donde han participado muchos alumnos o varios alumnos como parte de ingeniería biomédica, como parte de sus proyectos de evaluación final. Tenemos en la cabeza a 2 profesores de ingeniería biomédica, el ingeniero César Tavera Ruiz y la ingeniera Irma Angulo Sherman, y les pongo aquí algunos de los alumnos que han participado en estos proyectos en específico que les presenté, quienes desarrollaron íntegramente estos algoritmos. Yo en lo personal solo les di una orientación clínica y las validaciones clínicas y todo lo que fue necesario, pero
y mis sugerencias de la interpretación de los estudios y de los resultados que ellos tenían, pero es un trabajo de ellos y de los profesores de ingeniería biomédica. Además, hemos tenido el apoyo de Matteo Tomasi, que es un ingeniero que trabaja en una empresa en Boston iDiagnosis, en la ciudad de Boston. Y esta sería mi presentación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, Manuel. Creo que ha sido una charla realmente interesante y creo que algo muy útil, pues no solo para objetivizar, digamos, la toma de datos y los resultados, sino para ahorrar tiempo también a quienes vayan a evaluarlos, ¿verdad? Sí, claro, creo que eso nos permitiría también que no tenga que ser un clínico el que esté viendo los resultados, sino que pueda ser alguien más que un técnico que pueda realizar estas mediciones de forma aislada y nosotros ya nada más ver los resultados. Creo que esa es otra de las ventajas, sí. Por supuesto. Pues no sé si hay preguntas entre los asistentes. El profesor Pastor, como siempre. Qué graciosilla, graciosilla. Bueno, Manuel, muchísimas gracias, un placer. Yo la primera vez que le vi hice una payasada de esas que hago, de ponerme de rodillas para pedirle perdón por ser español y haberles conquistado y todas esas cosas, pero ya no lo hago. El otro día tuvimos una charla, él y yo, porque aquí se ha apostado fuertemente por ingeniería biomédica. Entonces, a mí me parece que es un magnífico ejemplo de colaboración y que podríamos intentar extender la colaboración con ellos y con nuestros alumnos del grado de ingeniería biomédica que justo empiezan a acabar este año, ¿no? A mí me parece que es bastante interesante no solo el planteamiento. Manuel ya sabe que yo me dedico a la retina, pero además de eso, un poco la colaboración con ingeniería biomédica. Me parece que es nos han dado una lección. Gracias, Manuel, entonces hablamos el otro día de la posibilidad de establecer algún tipo de intercambio. Gracias, que es tremendo, o sea que eso es tremendo, pero vamos, a ver si lo conseguimos. Muchas gracias, Manuel, de verdad, de corazón, vale, un placer y un honor. Gracias, al contrario, un honor para mí estar aquí. Muchas gracias, profesor. Creo que Andrea, ¿tienes también alguna pregunta? Hola, ¿me oís? Andrea, sí, te oímos bien. Hola, bueno, en primer lugar, gracias por la charla, porque me parece súper interesante. Y yo tenía una pregunta sobre la parte de la memografía en la elección del área de interés. ¿Qué tal se ajusta la elipse a todos los tamaños de párpados porque hay veces que el párpado se da la vuelta muy bien y sale muy extenso, pero otros de los párpados tienen algún pliegue, no está del todo bien y a veces una elipse, nosotros hemos probado con elipses y nos ha dado problemas, o por ejemplo para ajustarla al párpado inferior. Sí, claro, el párpado inferior tiene varios problemas y por eso, bueno, me faltó aclararlo. Todas las mediciones fueron del párpado superior. El párpado inferior tiene varios problemas en ese sentido. El primero, a mi entender, es que es difícil delimitar cuál es el área donde debería de haber glándulas, porque cuando nosotros evertimos el párpado o lo jalamos, porque realmente no lo evertimos, pues también tenemos ahí la conjuntiva de los fondos de saco y eso, entonces es difícil medirlo. Ese es el primer problema. El segundo es que, como bien comentas, pues realmente la forma de cómo queda el párpado no es una forma que esté bien delimitada y entonces eso también, como bien dices, una elipse probablemente no pudiera ser adecuada. En el párpado superior sí, de repente tenemos pliegues o irregularidades, pero en general digamos que casi siempre tiene esta forma. Y la elipse solo es, y ahorita estamos pensando en trabajar para que lo haga solo, la elipse solo es para que la reflexión de la córnea, principalmente de la luz, no interfiera con la identificación del párpado.
no es tanto porque el párpado tenga que tener esta forma del elipse, porque si ustedes ven en el video que les puse, de hecho nos vamos hasta un poquito más por fuera del párpado. Entonces, creo que es la razón por la cual creo que no nos produce un problema. Ahora, les decía yo a Ana y al profesor Pastor y ahorita les decía yo a ustedes, yo realmente pues de ingeniería no entiendo casi nada y entonces no sé si está aquí alguno de los ingenieros de la universidad, de la UDEM, quizá te podría explicar algo diferente, pero lo que yo he visto es que la identificación de la región de interés nunca ha sido un problema con la elipse y hemos analizado para el desarrollo, bueno, no, del algoritmo, empezamos con, y hemos estudiado más de, no sé, 200, 300 imágenes y que yo recuerde no hemos tenido problema, pero quizá alguien te pueda dar de mi grupo o si quieres enviarme un correo, te puedan dar una respuesta más adecuada. Gracias. Gracias, Andrea. Creo que, Marga, creo que tienes el silenciado del micro, Marga. Hola, sí, ya estoy. Muchísimas gracias, Manuel, muy, muy interesante. De la meibografía no me atrevo a decir nada porque Andrea, la que te acaba de preguntar, una estudiante que le quedan muy pocos días para ser postdoctoral, pues ha hecho su tesis sobre esto y bueno, como habrás visto por la pregunta, pues ella se lo sabe todo sobre eso. Yo quería preguntarte, o sea, entiendo que todo esto es el futuro, que tenemos que desarrollar métodos objetivos para evaluar esta enfermedad, que es absolutamente necesario para hacer ensayos clínicos y tener pues lo que en inglés se llaman los endpoints, que nunca sé muy bien cómo traducir en español. Entiendo que es absolutamente obligatorio, pero me da miedo que se desconecte de la realidad clínica. Por ejemplo, el menisco, pues tiene la medición del menisco, y yo estuve discutiendo de esto con Flufelder, que como sabes ha publicado de esto y tal. Es que hay tantas variables que hacen que en la clínica que luego no sirva realmente, porque el que no tiene conjuntivo chalasis tiene pliegues conjuntivales, o tiene el párpado irregular, o tiene el agoftalmos, en fin, hay tantas cosas en el ojo ya real, no en el de el sujeto control normal, que realmente no sé si merece, o sea, tenemos que evaluar bien cuál de estos parámetros merece la pena que nuestros ingenieros dediquen esfuerzos y no meterles en cosas que luego sabemos que clínicamente no nos van a servir. No sé si me estoy explicando, Manuel. Tú eres oftalmólogo y me estás entendiendo, creo. Sí, de hecho, como les decía en la introducción, pues hay mecanismos compensatorios y los pacientes, por ejemplo, con disfunción de glándulas de meibomio, al principio tienen una hiperproducción acuosa y entonces tienen un menisco lagrimal artificialmente, digamos, aumentado. Y también hay factores de la medición que pueden influir en el resultado. Entonces, no son del todo confiables como para decir que el paciente, si encuentro este valor, seguramente tiene este problema. Sin embargo, por ejemplo, para el diagnóstico de síndrome de Sjögren, pues uno de los puntos de los criterios diagnósticos antes era el Schirmer, ¿no? Y entonces cuando uno evalúa a un paciente con Sjögren que venía de reumatología, obligatoriamente les tenía que reportar el Schirmer. Actualmente, aunque los criterios creo que todavía no han cambiado, ya hay artículos de reumatólogos que tienen claro esta idea de que es mejor el menisco lagrimal como parte de la medición. Aunque el Schirmer pues no está influenciado por la anatomía, como bien comentas, y el menisco sí. El Schirmer pues está influenciado por la misma introducción del estímulo, ¿no? Entonces yo creo que tienen pros y contras. Me parece a mí que pasar a métodos no invasivos en general es lo ideal, pero sin duda coincido que luego va a haber que validar bien estos resultados. Quizá a veces no nos salen porque desde cómo medimos
no es confiable. Entonces creo que teniendo una forma confiable de medición, ya después podríamos, y sí puede existir la posibilidad de que al final digamos, bueno, pues ya lo medimos muy bien, lo hacemos muy bien, y el resultado que nos da clínicamente no nos permite tomar una decisión. Creo que todavía no estamos en esa situación, pero el tener técnicas más objetivas creo que nos van a permitir quizá llegar a una decisión como esa. Sí puede ser que al final digamos que realmente el medir el menisco lagrimal no sirve de nada, si pudiera suceder. O de muy poco. Totalmente de acuerdo. Y lo de que tengamos que meter una tirita de papel para medir la cantidad de lágrima y que no tengamos otra cosa, me parece del siglo pasado, pero del 18 ya, ¿eh? O sea, ¿cómo no hemos sido capaces de desarrollar algo para medir la cantidad de lágrima? A mí me da pena y vergüenza que en retina tengan de todo, aparatos para medirlo absolutamente todo, y que en la superficie ocular estemos con la tirita de papel todavía. O sea que sí, necesitamos ingenieros y que nos den un método un poquito más exacto que no la tirita de papel. O sea que me parece que vuestro ejemplo es un buen ejemplo a seguir. Y que nosotros que tenemos aquí ingeniería biomédica, como ha dicho el pastor, pues deberíamos, y lo estamos intentando, también atraer a estudiantes para que investiguen en nuestro campo. Así que enhorabuena por Muchas este gracias. trabajo tan bonito. Muchas gracias, Marga y Manuel. Yo tenía una pregunta bajo mi total desconocimiento del tema, que casi con el comentario de Marga me habéis contestado, pero ¿sería posible automatizar del todo estos sistemas, incluso automatizar la forma de selección de, digamos, del menisco lagrimal o de la zona de las glándulas de medigomio? Entiendo que por lo que está ahora diciendo Marga es muy difícil porque cada paciente es diferente, pero ¿habría posibilidad de algún modo de automatizar también esa selección? Sí, el primer inconveniente, vamos a decir, es que ni siquiera los equipos, vamos a hablar de la meniscometría, el OCT está hecho para eso. Entonces mide un área muy grande y como la intensidad, digamos, del menisco lagrimal es tenue, para el algoritmo identificar eso en un área demasiado grande donde hay intensidades diferentes en la córnea y el párpado, lo hace muy complicado. Entonces, una opción es desarrollar equipos que se enfoquen en esta área. Entonces, ese sería el primer abordaje. El segundo abordaje, creo que sí es posible a través de algoritmos computacionales llegar a que esto que nosotros estamos haciendo lo haga solo. Probablemente a través de machine learning o alguna otra cosa en donde el algoritmo vaya aprendiendo a identificarlo. El problema está, les digo, en que todavía ni siquiera esto que nosotros hacemos en la captación de la imagen no está ni siquiera bien estandarizado porque los equipos no están hechos para eso. Entonces, ese es el primer problema. Pero yo creo que, y para eso vamos, nosotros estamos tratando de caminar en ese sentido, que al final sea algo totalmente automatizado. En la meibografía ya hemos estado automatizando más y ya nos falta solo encontrar el área de interés. Y creo que sí es posible, pero requerimos de más trabajo, pero yo creo que al final sí debemos de lograrlo. Y creo que es importante, aunque la interacción que tiene actualmente el algoritmo no requiere de un expertise, o sea, cualquier persona puede identificar el vértice y cualquier persona puede ponerle elipse en el párpado, no es necesario ser especialista o estar muy capacitado, pues sí, creo que lo ideal, como son los equipos actuales, es que sea totalmente automático. Muchísimas gracias, Manuel. La verdad que enhorabuena por el trabajo y ojalá también, como decían Marga y el profesor Pastor, pues sigamos teniendo cada vez más relación con estos ingenieros biomédicos que están empezando a acabar ya el grado aquí. De hecho, ya hemos tenido, creo que a 2 chicos por el instituto haciendo prácticas y la verdad que además son, vamos, por la experiencia que hemos tenido este año, son chavales buenísimos, con muchísimo interés y bueno, pues ojalá sigamos trabajando con ellos también. Pues no sé si hay más preguntas. Creo que
No veo más manos levantadas, así que nada, simplemente pues agradecerle de nuevo, de verdad, que estar aquí con nosotros, aunque no haya podido ser presencial, que incluso a estas horas de la mañana ya haya impartido el seminario y nada, espero que podamos vernos en un futuro y muchísima suerte con el trabajo. Muchísimas gracias y gracias a los asistentes. Muchísimas gracias por la invitación y seguramente saldrán cosas buenas porque el ver a